Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2025. Vamos al ejercicio 1, que es un ejercicio de equilibrio químico. Nos dicen que el hidrógeno verde obtenido de fuentes de energía sostenibles se está convirtiendo en la apuesta más avanzada de la industria energética como combustible del futuro. Una de las propuestas para facilitar su almacenamiento, transporte y posterior utilización es su transformación en amoníaco. El amoníaco se obtiene a partir del siguiente equilibrio. Y nos dicen que en un reactor que tiene 10 litros de volumen se depositan 0,25 moles de nitrógeno, 0,75 moles de hidrógeno, que al alcanzarse el equilibrio a 450, el 21% de los moles de nitrógeno inicialmente presentes en el reactor se ha transformado en amoníaco. Así que nos piden calcular los valores de K sub P y K sub C. Bueno, nosotros vemos que esto es un equilibrio homogéneo donde la variación de moles gaseosos es 2 menos 4, así que la variación es menos 2, ¿de acuerdo? Esto es el equilibrio de la síntesis industrial de amoníaco, el proceso de Haber, ¿vale? Una reacción muy famosa, por cierto, que hemos hablado muchas veces en clase, de la industria química. Aquí nos dice que el volumen del reactor es un volumen de 10 litros, que vamos a hacer un cuadro de moles si os parece, que se depositan 0,25 moles de nitrógeno y 0,75 moles de hidrógeno. Al alcanzarse el equilibrio, nos dicen que el grado de disociación es de 21,1% de los moles de nitrógeno. Eso significa que el grado de disociación es 0,211. El grado de disociación es X partido concentración inicial o moles inicial o presión inicial. En este caso, como he hecho un cuadro de disociación con moles, serán moles iniciales. Así que X es igual a alfa moles iniciales. Entonces X es igual a 0,211 por una concentración inicial que es 0,25. Así que si os dais cuenta, cuando vayamos a hacer el cuadro de disociación tenemos el valor de la X. Y la X, pues la tenemos aquí. Sería 0,211 por 0,25. ¿Vale? Y este valor pues sería un valor de X, tenemos que la X que hemos calculado es de 0,05275. Eso significa que en este cuadro de disociación, que aquí tendremos que esto es menos X, esto es menos 3X y aquí más 2X, esta X es conocida. Así que realmente nosotros sabemos que la X es en realidad menos alfa moles iniciales. ¿Qué quiere decir? Que la X la conocemos. Así que los moles en equilibrio será 0,25 menos 0,05275, 0,75 menos 3 por 0,05275 y 2 por 0,05275. ¿Eso es qué significa? Que sabemos los moles en equilibrio de cada uno de los reactivos que trabajan, ¿no? Entonces 0,25 menos 0,05275, eso me sale que los moles en equilibrio en el caso del nitrógeno sería 0,19725. Los moles de hidrógeno serán 0,75 menos 3 por 0,05275, así que esto es igual a 0,59175 y ahora me falta por último el 2. 2 por 0,05275, así que esto es igual a 0,1055. Claro, con estos valores y conociendo el volumen de la vasija del reactor yo puedo calcular K sub C. Vamos a calcular K sub C. K sub C es la concentración molar de amoníaco elevado al cuadrado por la concentración molar de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Esto será 0,1055 dividido entre 10 elevado al cuadrado partido 0,19725 dividido entre 10 por 0,59175 dividido entre 10 elevado todo esto al cubo. Con todo esto podemos calcular el valor de K sub C. Vamos a calcularlo, que cuesta más a veces meter, como bien sabéis, cuesta más meter en la calculadora estas cosas que realmente resolver el problema elevado al cuadrado por la concentración de nitrógeno 0,19725 que lo dividimos entre 10 por la concentración de esto que será igual a 0,59175 dividido entre 10 elevado al cubo, ¿vale? Y entonces esto nos da que la K sub C en este caso pues sería 27,23. 27,23 y como la variación es menos 2, en realidad podríamos indicar que es molar elevado a menos 2 y esto sería el valor de la K sub C.
¿vale? Y ya lo tendríamos hecho, así de sencillo. Sería el valor de K sub C. Como tenemos K sub C, podemos calcular K sub P. K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles gaseosos. Así que nuestra K sub P es la K sub C de 27,23 por 0,082 por una temperatura que no recuerdo cuál es, pero está en el enunciado, que era de 450 grados Celsius, ¿vale? Que sería 450 más, 450 le vamos a sumar más 273, eso significa que la temperatura será 723 por 723 Kelvin, todo esto elevado a menos 2. Pues la K sub P sería, pues nada, 27,23 por 0,082 por 723, que todo esto lo elevamos a menos 2, porque la variación en este caso sería 2 menos 4 de un equilibrio homogéneo menos 2, que sería 7,74 por 10 elevado a menos 3. Y con eso tendríamos tanto la K sub P como la K sub C, ¿vale? Y entonces nada, como habéis visto, pues bastante asequible. Entonces K sub P será igual a 7,74 por 10 elevado a menos 3 atmósferas elevado a menos 2, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular, pues en este caso, el valor de la K sub P, o sea, si quisiéramos ponerle, perdón, la magnitud. Bueno, ya tendríamos el apartado A, como habéis visto, pues la verdad es que bastante asequible, ¿de acuerdo? Y ahora te dice, si el experimento se repite en las mismas condiciones que el apartado A, pero a una temperatura de 550 Celsius, más y el 17% de los moles inicialmente presentes en el reactor se transforman en amoníaco, deduzca si la reacción es exotérmica o endotérmica. Bueno, en realidad, aquí lo que hay que hacer es exactamente volver a hacer lo mismo, ¿vale? Volver a hacer el mismo experimento y ver qué valores hay de K sub C. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que ver, o K sub C o K sub P, lo voy a hacer con K sub C, ¿vale? A 450 grados, la K sub C que nos está saliendo es de 27,23 molar elevado a menos 2. Y nosotros lo que queremos calcular es a 550 grados qué K sub C va a haber. Claro, sabiendo esto y sabiendo el valor de K sub C, nosotros podemos determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Por qué? Recordar que K sub C es directamente proporcional al rendimiento de una reacción. ¿Qué significa eso? Que el valor más alto de K sub C significa que la reacción tiende en sentido directo. Y entonces, de esa manera, pues, aplicándole el principio de Le Chatelier, nosotros podemos saber si a mayor temperatura, si se produce más cantidad o menos cantidad de amoníaco en equilibrio, ¿vale? Y entonces podemos ver si la reacción se trata de una reacción exotérmica o es una reacción endotérmica. Entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer? Pues tenemos que volver a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a ver si rinde o no rinde. Entonces, tenemos dos maneras. Si os dais cuenta, en realidad con el grado de disociación lo tenemos, con lo cual podríamos resolverlo de una manera teórica, ¿vale? Vamos a ver si me dice que deduzca. Bueno, lo puedo hacer de varias maneras. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que estaríamos viendo es que en realidad con el grado de disociación lo estamos comprobando. Y en realidad podríamos volver a calcular la K sub C, pero no nos haría falta tampoco. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad nos están dando como el porcentaje, el grado de disociación. Entonces, claro, este grado de disociación ahora es más bajito, que es 0,175. Así que la X... es decir, todo esto es casi igual, pero la X ahora cambia. Esto es 0,175 por 0,25. Con lo cual, yo puedo volver a calcular la K sub P, pero estoy viendo que el rendimiento en este caso, estamos viendo que el grado de disociación es distinto y es más bajo, con lo cual podríamos deducirlo, pero oye, también podemos deducirlo matemáticamente. Esto sería 0,175 por 0,25, que es la concentración inicial, así que lo que nosotros tenemos que la X nueva es 0,04375. ¿Eso qué significa? Podemos ver qué pasa con la K sub C nueva. Entonces esto sería 0,25 menos 0,04375, 0,75 menos 3 por 0,04375 y 2 por 0,04375. Entonces hacemos el cálculo de cada cosa. Así que esto sería pues 0,25
menos 0,04375, y entonces esto nos sale que es igual a 0,20, entonces aquí tenemos 0,20625, aquí tendríamos que es 0,75 menos 3 por 0,0044375, ¿vale? Que sería 0,61875. Y al último sería 2 por 0,04375. Y entonces esto se nos queda en 0,0875. Bueno, pues nada, calculamos la nueva K sub C. Entonces esta K sub C pues es lo mismo de antes, es decir, volvemos a hacer estos cálculos. Entonces tenemos que poner aquí que la concentración de amoníaco dividido entre 10, es decir, 0, bueno, volvemos a escribirlo si os apetece, esto sería 0,0875 dividido entre 10, porque el volumen es el mismo, elevado al cuadrado, partido 0,20625 dividido entre 10 por 0,61875 dividido entre 10 elevado al cubo. Bueno, con todo esto nosotras nos podemos calcular, pues en este caso la K sub C nueva y ver qué pasa. Claro, con esto sabemos el rendimiento de la reacción. 875 dividido entre 10, que lo elevamos al cuadrado. Fijaros que lo que nos más está costando es meter el dato en la calculadora, pero en realidad el problema es bastante asequible. Yo me esperaba un examen, la verdad. Bueno, es el primer problema, pero bueno, pinta bien el examen. Esto sería 0,61875, que lo dividimos entre 10, cerramos aquí y lo elevamos al cubo. Bueno, creo que tengo que ser un poquito más rápida con los cálculos. Y entonces esto me da un valor de K sub C de 15,67. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Esta K sub C. Sí, está bien, 15,67. Entonces 15,67 molar elevado a menos 1. Creo que no me he equivocado. Si veis que me he equivocado, decírmelo. A ver, cuadrado cubo, 0,6875. No tiene pinta de que me haya equivocado. 0,087 tal y 0,06 a ver, 0,20 2625. Sí, lo hemos puesto todo. Sí, está bien. Entonces esto hemos dicho que nos da 15,67 molar elevado a menos 2. Bueno, con esta información que ya os digo que nos ha costado más meterlo en la calculadora que resolverlo, estamos viendo el rendimiento de la reacción, 15,67 molar elevado a menos 2. Y entonces lo que tenemos que hacer es comparar. Y entonces estamos viendo que a 50 grados lo que está pasando es que al subir la temperatura, ¿vale?, la K sub C está bajando. Es decir, hemos subido la temperatura y entonces el equilibrio se va en sentido inverso respecto de manera relacionada de una K sub C con otra. ¿Vale? ¿Y esto qué puede pasar? Por ejemplo, si la reacción, por ejemplo, fuese exotérmica, es decir, que exotérmica es que el calor está aquí, ¿vale? El calor es como calor que se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que si sigo la temperatura en una reacción exotérmica, la reacción se desplaza en sentido inverso, ¿vale? Entonces, ya tenemos el kit de la cuestión, porque si la reacción es exotérmica, si la reacción es la entalpía menor que 0 y es una reacción exotérmica, como estamos viendo aquí, al subir la temperatura la reacción se desplaza en sentido inverso. ¿Qué pasa? Al desplazarse en sentido inverso, eso sucede que al desplazarse en sentido inverso, lo que está pasando es que al subir la temperatura la K sub C está bajando y entonces eso significa que la reacción en este caso es exotérmica. Entonces es una reacción exotérmica, entonces el equilibrio en este caso se está desplazando hacia los reactivos si subimos la temperatura, pero básicamente con el rendimiento de grado de disociación lo estamos viendo. Yo he hecho el valor de la K sub C, pero os digo una cosa, lo podíamos haber analizado solo con el grado de disociación. Pero bueno, es más correcto siempre hacer la nueva K sub P, la nueva K sub C y ver qué pasa. Vale, ya tenemos el apartado A, ya tenemos el apartado B, vamos al apartado C. Calcule la cantidad de energía en forma de calor que se absorbe o se libera cuando se obtienen 20 gramos de amoníaco. Vale, primero lo que vamos a hacer con esto es que vamos a calcular cuántos moles hay de amoníaco. Y entonces lo que tenemos que saber hacer para resolver este problema es que el calor es igual a ¿qué? El calor
es igual, si lo hiciéramos con fórmula, calor es igual al número de moles por la entalpía de la reacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que si os dais cuenta, a nosotros nos están dando la entalpía de formación estándar del amoníaco, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en realidad tenemos la entalpía de formación del amoníaco y entonces eso significa que tenemos la entalpía en este caso de estos datos. Así que lo único que tenemos que calcular son los moles de amoníaco. Entonces los moles de amoníaco sabemos que es la masa en gramos partido el peso molar. Entonces, ¿qué masa nos dicen que son? 20 gramos, que lo dividimos por 17 gramos partido mol. ¿Vale? Aquí es verdad que la tabla periódica que tenéis en el examen tiene más decimales, pero bueno, yo voy a poner 17 porque son 14 más 3. Sí que hay más decimales, ponerlos si queréis, pero bueno, tampoco es importante. 20 partido 17 y entonces esto sería 1,17, 1,76, 1,17,5, bueno, 6, perdón. Moles. Vale, ya tengo los moles y como tengo los moles de esto, lo que puedo hacer es que con el calor, con la entalpía puedo sacar el calor. Entonces el calor es igual a 1,1765 mol. Bueno, era 17,775 o ¿cómo era? 7, bueno, sí, redondeando. ¿Por qué? Por menos 46,1 kilojulios partido mol. Entonces fijaros que mol se va y nos quedan kilojulios. Así que esto lo multiplicamos, esto por menos 46. Claro, es una reacción que desprende calor y también os digo una cosa, desprende calor, una reacción exotérmica. Nos están dando la pista los datos. Menos 54,117 kilojulios sería el calor desprendido. Bueno, nos han mezclado, como veis, pues bueno, bastante asequible. Yo me lo esperaba peor, la verdad. Ha sido bastante sencillo el ejercicio. Así que nada, muy bien, vamos a hacer el siguiente problema. Aquí nos dice que el ácido sulfúrico diluido reacciona con el cobre según la siguiente reacción que tenéis ahí no ajustada. Hay que escribir las semirreacciones de oxidación y reducción y así como la ecuación global ajustada, tanto su forma iónica como molecular. Después nos piden que calculemos el volumen de la disolución del ácido sulfúrico, 96% de riqueza en masa y con una densidad de 1,84 gramos por mililitro necesario para que reaccione completamente con 50 gramos de cobre. Después hay que calcular el volumen de dióxido de azufre medido a 20 grados a 740 mililitros de mercurio. Bueno, pues esto es un ejercicio bastante asequible, mismo rollo de siempre, bastante fácil. Pues nada, vamos a escribir primero, vamos a poner es un ejercicio método ion-electrón, ¿vale? Vamos a poner, si queréis, primero las valencias aquí arriba. Esto es más 1, más 6 menos 2, 0, más 2, más 6 menos 2 y más 4 menos 2 y más 1 menos 2. Bueno, es un ajuste redox bastante sencillo. Vamos a ver los cambios. Vemos un cambio de cobre 0 a cobre más 2. Esto significa que es una semirreacción de oxidación y por lo tanto el cobre es un agente reductor, ¿vale? Entonces aquí tenemos que cobre sólido pasa a cobre más 2 acuoso. Bueno, no falta poner el estado físico. Entonces esto es una semirreacción de oxidación y lo que está pasando con el cobre es que el cobre sólido está actuando como un agente reductor. El otro cambio que vemos del ion sulfato más 6 pasa a ion más 4, el dióxido de azufre con una valencia más 4. Hay una reducción en la valencia, por lo tanto esto es una semirreacción de reducción y el ion sulfato es un agente oxidante. Entonces aquí tenemos la reducción. Entonces tenemos el ion sulfato menos 2 que pasa a dióxido de azufre. Bueno, esta reacción la hemos hecho en clase igual, muchas veces. Siempre decimos lo mismo. Los óxidos no se disocian, que siempre lo decimos en clase. Y nada, vamos a ajustar por el método ion-electrón en esta reacción. Aquí tengo 4 oxígenos, aquí 2, así que voy a poner 2 moléculas de agua. Después pongo los protones, 2 por 2, 4 protones. Y ya tengo el balance de masas hecho. Ahora voy a hacer el balance de cargas. El balance de cargas serían 2 electrones aquí. Aquí tengo 0 cargas. Aquí tengo una carga menos 2, aquí una carga más 4. Entonces, ¿cuántos electrones voy a poner para que esto me dé 0? Pues voy a poner 2 electrones, porque menos 2 más 4 me darían 0 y así el ajuste es con 2. Bueno, la transferencia electrónica prácticamente está hecho, 2 y 2 se va, así que bueno, ya tenemos la reacción iónica, cobre sólido, bueno, falta que pongamos el estado físico, cobre más 4 protones, más un ion sulfato, bueno, bastante asequible.
cobre más 2, yo creo que hemos hecho cosas muchísimo más complicadas en clase, y 2 moléculas de agua. Entonces eso sería la reacción iónica ajustada. Iónica ajustada. Bueno, no tiene nada del otro mundo. Ahora vamos a hacer el ajuste molecular, que transferimos los coeficientes estequiométricos. Vamos a hacerlo por orden. Fijaros que aquí tenemos 2 protones y un ion sulfato. Ganan los 4 protones, perdón, que eso dará lugar a 2 moléculas de ácido sulfúrico, ¿vale? Más 1 de cobre. Nos vamos al otro lado. Tenemos 1 de cobre, por lo tanto, 1 de sulfato de cobre, 1 de dióxido de azufre, y moléculas de agua tenemos 2 moléculas de agua. Así que, bueno, como veis, bastante fácil. Tenemos la reacción molecular ajustada. Sinceramente, hemos hecho cosas mucho más complejas en clase. Bueno, ya tendríamos la reacción. Vamos a escribirnos aquí los coeficientes, si os parece, porque así, bueno, pues así después ya... Bueno, prácticamente no había que tocarla casi, ¿no? Porque así hacemos el apartado B, que es el apartado B y C, que bueno, la verdad es que el ejercicio 2 era muy buena elección de examen, porque bueno, oye, qué fácil, ¿vale? Entonces vamos a calcular el volumen de la disolución, que tenemos aquí el volumen de la disolución del ácido sulfúrico, no lo sabemos, pero nos están diciendo en la etiqueta que tiene un 96%, que etiqueta más chunga de hecho, con 1,84 gramos partido mililitro, necesario para que reaccione con 5 gramos de cobre. Bueno, muy fácil. Vamos a calcularnos primero los moles de cobre, que eso será la masa en gramos partido, en este caso la masa atómica del cobre. La masa de cobre son 5 gramos. Tenemos que el peso molar, la masa atómica del cobre, será 63,55 gramos partido mol. Esto lo vemos en la tabla periódica, o no lo sabemos. Bueno, el cobre no solemos saber, no, nitrógeno, hidrógeno sí, pero el cobre la verdad es que suele ser que no. 5 partido 63,55, y calculamos los moles conocidos de cobre, que en este caso los moles conocidos será 0,07867 moles. Y establecemos la relación estequiométrica. Los moles de cobre es igual a los moles de ácido sulfúrico dividido entre 2. Nosotras lo que queremos calcular son los moles de ácido sulfúrico, así que estos 2 por los moles de cobre. Entonces esto por 2, que son los moles de cobre, pues nos va a dar que los moles de ácido sulfúrico sería 0,15735 moles. Bueno, vamos a calcular qué volumen del stock que nos están planteando ahí nosotros vamos a utilizar. Vale, de esa cantidad de moles son moles puros, así que vamos a calcular la masa de ácido sulfúrico puro, que esto será el número de moles por el peso molar del ácido sulfúrico. Entonces la masa en gramos pura será igual a 0,15735 mol, que lo multiplicamos por el peso molar del ácido sulfúrico, que sería 2 más 32 más 16 por 4, pues 98 gramos partido mol. Bueno, si lo hacemos con todos los decimales sería 98,08, pero bueno, tampoco es importante. 0,15735 por 98. Bueno, podría poner los decimales, en realidad es 98,08. Venga, voy a poner los decimales, 98,08. La verdad es que da igual, ¿eh? O sea, es decir, 98,08. Y entonces esto nos da que el número de gramos puros que nosotros tenemos es 15,43 gramos puros de ácido sulfúrico. Pero queremos el volumen del stock comercial. Vale, entonces si esos son gramos puros, ¿cuáles son los gramos de stock? Bueno, también podemos hacer otra cosa. Si yo conozco los gramos, en este caso puros, puedo calcular... Bueno, voy a calcular los gramos de stock. Entonces 15,43 gramos lo multiplicamos por un stock donde dice que el 96% es de riqueza, pues en 100 mililitros hay 96 de ácido sulfúrico, básicamente por 100 partido 96, y calculamos el peso del stock, que sería 16,075 gramos del stock de lo que he sacado de la botella. Y luego lo que siempre digo en clase, si te veo pesar un líquido en el laboratorio te doy una colleja. Densidad es igual a masa partido volumen, así que volumen es igual a masa partido densidad. Esa cantidad de 16,07, que es lo que pesa el stock de esa cantidad pura, a una densidad de 1,84 gramos partido mililitro, pues el volumen que yo obtengo dividido entre 1,84, esto sería igual a 8,73 mililitros. 8,73 mililitros
del ácido sulfúrico del stock de la botella, que está al 96% de riqueza en masa con una densidad de 1,84. Bueno, bastante asequible. Y luego, pues el apartado C, el volumen de dióxido de azufre medido en esas condiciones. Bueno, si tenemos el volumen en esas condiciones, a 20 grados a 700 que se obtiene del apartado anterior, pues a la relación con el cobre podemos calcular la relación, en este caso, del dióxido de azufre. Entonces, como tenemos los moles de cobre del apartado anterior, los moles de dióxido de azufre, la relación con los moles de cobre es una relación 1:1, así que 0,07867 mol. Y entonces utilizo el volumen de dióxido de azufre con la ley de gases ideales, palomas volando igual a número de ratones totando. Entonces el volumen es igual al número de moles por R por T partido la presión. Moles 0,07867 mol por 0,082 por una temperatura de 20 que le sumamos 273 grados Kelvin, que todo esto lo dividimos entre 740, que al dividirlo entre 760, conseguiremos la conversión a atmósferas. Bueno, pues aquí tenemos el cálculo hecho. A ver, lo tengo aquí, voy a arrastrar el dato. Esto, ¿no? Que serían los 5, el 0,07867 mol, ¿vale? Pues lo arrastramos aquí por 0,082 por 20 más 273 grados Kelvin, cerramos aquí, y esto será 740, que si lo divido entre 760 obtendré la conversión a atmósferas. Así que esto será pues 1,94 litros. 1,94 litros de dióxido de azufre, pues voy a obtener del apartado anterior. Bueno, como veis, la verdad es que bastante, pues hay que decir que bastante asequible, ¿no? El problema pinta muy bien y ha sido bastante sencillo. Muy bien, vamos al siguiente. Ojalá todos fueran así de sencillos. Espero que haya ido muy, muy, muy bien. Vamos al problema 2b. En una etiqueta de una botella... Mira, este ejercicio lo hemos hecho en clase, el mismo, pero creo recordar que lo hemos hecho con un porcentaje del 11% en vez de con 8%. En una etiqueta de amoníaco que se usa para la limpieza doméstica, nos están diciendo que la densidad es 0,97 kilos partido litros y que calculemos la concentración en mol partido litro y de la disolución del amoníaco de la botella, y que también calculemos el pH de la disolución del amoníaco, el grado de ionización y el grado de ionización del amoníaco. Bueno, pues nada, vamos a ver. Como digo, pues bastante asequible va a ser este problema también. Y bueno, vamos a ver. Como os digo, hemos hecho el mismo problema, el mimito, lo hemos hecho en clase. Creo recordar que hemos hecho el mismo, pero con un grado de disociación rollo que al 11%, creo recordar. O sea que bien, o sea, hemos hecho exactamente lo mismo, pero con otro grado de disociación. Bueno, la etiqueta, con otro porcentaje, perdón. Aquí nos están diciendo una etiqueta de una botella, en este caso de amoníaco, que me hago las botellas, que tiene un 8%. Y que la densidad es 0,97 kilos partido litro. Que también os digo una cosa, en realidad esto sería lo mismo que decir 1,97 gramos partido mililitro. La concentración en molar. Bueno, pues muy fácil. Yo lo que voy a hacer es que me voy a imaginar que esta botella tiene 1 litro, ¿vale? Tal cual. Y en 1 litro hay... básicamente, según la densidad, que es 1,97, eso significa que en 1 litro de botella, la botella pesa, ¿cuál es la masa de la botella? Pues 0,97 kilos. O sea, 1 litro de la botella pesa 97 kilos. O lo que es lo mismo, 970 gramos pesa una botella de... Pues 970 gramos pesa una botella de 1 litro. ¿Vale? Eso sería con eso. Y luego esa cantidad, esos 970, solo el 8% es una cantidad pura. Bueno, solo el 8% es una cantidad pura. Eso significaría que 970, que lo multiplicamos por 8 partido 100 o 0,08, pues eso significa que la cantidad pura que yo tendría en esa botella solo sería 77,6 gramos puros de la botella. Si yo tengo esa botella de 1 litro, la molaridad
es igual al número de moles partido el volumen en litros. Y el número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar partido el volumen de la botella. En este caso yo he escogido una botella de 1 litro. Hay 77,6 gramos puros, que lo divido por el peso molar del amoníaco, que es 14 más 3, 17, con decimales sería 17,03 gramos partido mol. Es verdad que las tablas periódicas que nos dan tiene muchos decimales, partido 17,03 dividido entre 1 litro, que hemos escogido volumen, y eso nos da que estos 4,556 molar sería la concentración de la disolución. Ya os digo que podéis haber cogido la cantidad que os dé la gana. Yo he cogido la cómoda, la de decir, bueno, pues yo tengo 1 litro. Vamos a hacer el B. Ya os digo que este ejercicio es muy fácil. Hemos hecho el mismo. A ver, tenemos el amoníaco. El amoníaco es una base de Brewster, ¿vale? Eso significa que el amoníaco acuoso reacciona con agua líquida para dar lugar al ion amonio en disolución acuosa más el ion hidróxido en disolución acuosa. Vale, el amoníaco es una base de Brewster-Lowry, es una base débil, por eso nos dan la KSV del amoníaco y nos pide que calculemos la pH de la disolución de la botella. Pues muy fácil, nosotros partimos de una concentración de 4,556 molar, ¿vale? Y la variación es menos X más X más X. Recordad que aquí el agua líquida no forma parte del equilibrio, entonces 4,556 menos X, nada, X y X. Así que la K sub B es la concentración del ion amonio por la concentración del ion hidróxido partido la concentración del amoníaco. Esto será X por X, X al cuadrado, partido 4,556 menos X. Y la K sub A es 1,78 por 10 elevado a menos 5. Si nosotros averiguamos el valor de la X, ¿qué pasa? Pues que al averiguar el valor de la X, pues tenemos realmente, si averiguamos la X, pues tenemos la concentración de hidróxidos y por lo tanto el pH y después el pH. Entonces este 4,55 lo multiplicamos por 1,78 por 10 elevado a menos 5, que es la K sub A. Vamos a resolver esa ecuación de grado 2, o sea, vamos a ordenárnosla, es decir, esto pasaría aquí, así que X al cuadrado es igual a 1,8 por 4,55, sería 8,11 por 10 elevado a menos 5, menos 1,78 por 10 elevado a menos 5x. Si organizamos la ecuación de grado 2, x al cuadrado más 1,78 por 10 elevado a menos 5x, menos 8,11 por 10 elevado a menos 5, lo igualamos a 0. Entonces tendremos 2x, x1 y x2. La x negativa no nos interesa, ¿vale? Y nos interesa el valor positivo porque el negativo lo vamos a despreciar. Entonces también se puede hacer aproximaciones, las aproximaciones aquí serían válidas, pero bueno, teniendo calculadoras que resuelven ecuaciones de grado 2, ¿para qué? Entonces esto es 1,78 por 10 elevado a menos 5x, menos 8,11 por 10 elevado a menos 5. Y entonces tenemos dos resultados. X1, que es 8,99, ¿vale? 8,99 por 10 elevado a menos 3 molar, y el negativo, que muy bien os he dicho que el negativo pues lo vamos a despreciar y nos quedamos solo con el positivo. Una vez que nos quedamos con el positivo, ¿vale? Podemos calcular que la X es la concentración de hidróxidos y puedo calcular el pOH. Así que el pOH es igual al menos logaritmo de 8,99 por 10 elevado a menos 3. Y luego pOH más pH es igual a 14. Así que pH será 14 menos el valor que nos dé aquí. Bueno, vamos a calcular el pOH. Esto sería igual a 1 menos logaritmo en base 10 de 8,99 por 10 elevado a menos 3. Esto es igual a 2,04 a 2,046, ¿vale? Que le restamos 14 menos el anterior y nos sale, veros, 2,046, nos sale que el pH es 11,95. 95,37, 94, si te apetece redondear. Y ya tendríamos, como veis, el ejercicio resuelto. Una vez te he hecho todo esto, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Calcular el grado de disociación, que es X partido concentración inicial por 100. Entonces la X es 8,99 por 10 elevado a menos 3 molar,
con 4,556 molar de concentración inicial por 100, nos saldrá el grado de disociación, que son esos moles ionizados por los moles iniciales, y entonces nos va a dar un porcentaje, la verdad, bastante bajito porque se trata de una base bastante débil. Entonces 8,99 por 10 elevado menos 3, que lo dividimos entre 4,556 y todo esto lo multiplicamos por 100, eso si queremos expresarlo en porcentaje, nos sale que el grado de disociación es 0,1973. 0,1973%. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Bueno, como veis, muy asequible. La verdad que muy guay y muy asequible. Ha sido bastante sencillo. Vámonos al problema siguiente. El problema siguiente que nosotros tenemos aquí es el problema 3. Vale, vamos al problema 3. Vale, problema 3. Bueno, este es un poco diferente. Bueno, es diferente, lo mismo de siempre. Hicimos uno parecido, lo típico que a veces hacemos de isótopos. La verdad es que hacía bastantes años que no nos preguntábamos por isótopos y demás. Nos dice que el cloro se presenta en forma de dos isótopos. El isótopo... Vale, creo que aquí hay una rata. Ah, no, está bien. 35,17 cloro, 37,17. Vale, sí, está bien. Con unas abundancias relativas del 75,8% y el 24,2% respectivamente. Y entonces aquí nos piden, en este problema, que deduzcamos, 35, 17, 37, 17, deduzcamos el número de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo en cada isótopo. Bueno, pues esto es bastante fácil. Tenemos un elemento químico en el cual tenemos un número atómico y un número másico, ¿verdad? O sea, es decir, cuando nosotros tenemos el atómico, o sea, es decir, podemos hacer atómico y másico a partir de un elemento X, que si os dais cuenta, de cada uno de estos elementos, pues nos ha dicho lo de arriba es el másico y lo de abajo es el número atómico. Y X es el símbolo. Si os dais cuenta, el de 35,17 cloro, tenemos que el número atómico es 17, el número másico es 35 y el número másico se calcula como número atómico más neutrones. ¿Vale? O protones, porque en realidad el número atómico serán los protones. Entonces, sí, los neutrones en realidad será igual al másico menos el atómico. Entonces, el másico es 35 menos 17 y entonces tendríamos el número de neutrones. Entonces, esto sería... Bueno, la verdad es que esto es muy fácil, esto es de otros cursos. 35 menos 17 sería 18 neutrones. Y en el otro lo mismo, tenemos 37,17 cloro, número atómico es 17 también, y el número de neutrones es el número másico menos el número atómico. Másico es 37 menos número atómico 17, entonces esto sería 37 menos 17, que sería 20, ¿no? Entonces sería 20 neutrones. Claro, con toda esta información nosotros sabemos cada cosa qué es lo que tiene. Entonces tenemos en este elemento, el primero 35,17, estaríamos diciendo que hay protones tendría 17, neutrones tendría 18 y electrones, como es un elemento en estado fundamental y no tiene cationes ni aniones porque ahí no nos han indicado ningún tipo de carga, eso significa que tiene 17. Este de aquí, protones tiene 17, neutrones tiene 20, ¿vale? Pero los electrones pues tiene lo mismo, 17 electrones y ya lo tendríamos, ¿vale? Luego te dice que calcules el número de átomos de cada isótopo presentes en una muestra que tiene 10 litros, ¿vale? A 25 grados y una atmósfera, ¿vale? Y entonces aquí pues nos dice que calculemos de cada isótopo. Vale, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cuáles son los moles que tenemos de cloro, ¿vale? Y esto lo podemos hacer con la ley de gases ideales, ¿no? Entonces el número de moles es la presión por el volumen partido R por T. Tenemos una presión de una atmósfera con un volumen de 10 litros, que lo dividimos por una constante de gases ideales de 0,82, por una temperatura, en este caso de 25, que es más 273, será 298 grados Kelvin. Bueno, pues esto calculamos. Esto sería 1 por 10 partido 0,082 por 298 y esto sería igual a 0,4092 mol. Vale. Vemos que cada molécula de cloro gas tiene 2 átomos de cloro.
Por lo tanto, el número de cloro, realmente hemos calculado los moles del cloro gas, ¿no? Y vemos la relación con los átomos, que son 2, ¿vale? Bueno, y entonces, en cualquier caso, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que tener en cuenta esto, es decir, que si nosotros calculamos el número de cada una de estas cosas, lo primero que haríamos es calcular los moles del compuesto químico, que es en este caso los moles de cloro, a través de la ecuación de gases ideales, y luego ver que en realidad nosotros lo que hemos calculado son esos moles hay en 2 átomos de cloro, porque el compuesto en sí tiene el cloro gas tiene 0,4092, ¿vale? Pero la relación del cloro diatómico son 2 átomos de cloro, así que si nosotros queremos calcular los moles de un átomo de cloro, en realidad será 0,4092, ¿vale? Perdón, esto sería al revés. Si yo tendría que multiplicarlo por 2, porque es como el total de moles que yo tengo, ¿no? Tendría que multiplicar 0,4092, lo tengo que multiplicar por 2. Así que, en realidad, sería una relación de 2 moles. Esto multiplicado por 2, estaríamos hablando que, en este caso, cada molécula de cloro, tendríamos que los moles de los átomos del átomo de cloro gas, o sea, del cloro gas no, del Cl1, solo uno, sería esto, 0,4092, que lo multiplicamos por 2, a ver, por 2, esto sería 0,81846 o 0,81, bueno, 0,818 moles. Vale, esto hay que relacionarlo con la abundancia relativa, ¿vale? Entonces, en el caso del de 35, nos dice que la abundancia es 75,8 y eso significa que 0,818 mol lo multiplicamos por 75,8 partido 100 y entonces calculamos cuántos moles hay aquí. Esto lo multiplicamos por 75,8 con ese porcentaje dividido entre 100 y entonces esto nos sale que es 0,62 moles. Claro, esos moles, si yo lo multiplico por el número Avogadro, calcularé el número de átomos. El número de átomos será 0,72 moles por el número Avogadro. El número Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 3, pero como soy una vaga lo voy a sacar de la calculadora. SIF, constantes físico-químicas, número Avogadro, ¿lo veis? Y entonces esto me da que son 3,74 por 10 elevado a 23 átomos del isótopo 35. Ahora, del isótopo 37, cloro 17, pues tengo 0,818 mol, que lo multiplico por un porcentaje de 24,2 dividido entre 100 y a ver cuántos moles me sale. Entonces aquí sería 0,818, que lo multiplico por 0,242, es decir, porcentaje. Esto sería 0,19756 mol y entonces el número de átomos sería el 0,197956, que lo multiplico por el número Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Multiplico esto por el número Avogadro, 3 y 1,19. Pues 1,19 por 10 elevado a 23. 1,19 por 10 elevado a 23. Y bueno, así ya tendríamos eso. La verdad es que este ejercicio es un poco más raro, porque hacía muchos años que no hacíamos este tipo de problemas. Nos sorprende un poquito, pero bueno, son bastante asequibles. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es bastante asequible en el sentido de que, bueno, como veis, ya es lo típico de los problemas de octetos, de Lewis y demás. Lo mismo, pues la verdad es que lo mismo de siempre, la verdad tenemos que decir. Y bueno, pues nos dice que en el primer ejercicio C1, que de ahí tenemos que escoger una, aplicando la regla del octeto, deduzca la fórmula empírica del compuesto que esté formado por los elementos cloro y oxígeno, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo con cloro y oxígeno se me ocurriría montar el cloro y con el oxígeno. Yo veo que el cloro normalmente es un compuesto que forma óxidos, ¿vale? El oxígeno normalmente tiene una valencia -2 y el cloro pues tiene varias valencias. Entonces yo creo que lo más sencillo en este caso sería montar por cada átomo de cloro
por cada átomo de oxígeno, pues 2 átomos de cloro. Claro, si nosotros hacemos el número de electrones de la última capa de valencia del cloro, el cloro en su última capa, porque el cloro, su configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Claro, en su última capa tiene el número de electrones que llamamos de valencia, porque nos dice que lo hagamos un octeto, pues son 7 electrones. Y en el caso del oxígeno, que es 1s2, 2s2, 2p4, pues en la última capa tenemos del oxígeno el número de electrones de valencia, pues serían 6 electrones. Entonces, digamos que puedo formar un óxido con el cloro, ¿no? Que sería esto de aquí. Esto sería la fórmula empírica, pero es cierto que en la formulación UPAC nueva, en realidad el cloro debería ir a la derecha y el oxígeno a la izquierda, ¿eh? Cuidado. Esto sería como la fórmula empírica de este compuesto, pero es verdad que químicamente sería más correcto hablar de OCl2, porque es el compuesto molecular que realmente debería escribirse así. Pero bueno, vamos a poner Cl2. Claro, esto, cuando nosotros hacemos el cálculo del número de electrones solitarios y todo el rollo, claro, esto nos va a dar un Lewis. ¿Cómo? Pues muy fácil. Tenemos el átomo central, que es el oxígeno. El oxígeno en el Lewis es capaz de compartir 6 electrones. El cloro, pues como hemos visto, tiene 7, y entonces eso significa que el átomo central, tenemos el oxígeno, que le acompaña 2 átomos de cloro, el átomo central tiene 2 pares de electrones solitarios, y luego aquí, si hacemos incluso el cálculo, los que hacemos en clase, tendríamos que tendríamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues 8 pares solitarios. Claro, esta molécula AX2E2 viene de una distribución tetraédrica, ¿vale? Pero tiene una geometría de tipo angular, ¿vale? Como tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿vale? Pues tiene una geometría de tipo, realmente una geometría de tipo angular, pero con un ángulo menor que 109,5 grados aproximadamente, según la teoría de repulsión de pares de la última capa de valencia, que esto es lo que hacemos muchas veces en clase. Luego nos dicen si este compuesto es soluble en agua. Bueno, pues como el oxígeno es más electronegativo que el cloro, ¿vale? Bueno, en realidad el cloro es más electronegativo que el oxígeno. Como el oxígeno es más electronegativo que el cloro, la molécula presenta pues 2 dipolos dirigidos del cloro al oxígeno, y como tenemos 2 vectores del momento dipolar que son iguales y la geometría es angular, la resultante de ambos es distinta de 0, por lo que se trata de una molécula polar. Entonces, como es una molécula polar, pues podemos asumir que es una molécula que obviamente pues es soluble en agua. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Te dice que considere las siguientes moléculas que tienes aquí. Fijaros que yo ya he puesto el texto que queríamos poner, que escribamos su estructura de Lewis y demás. Vale, nosotros tenemos aquí tetracloruro de silicio. Y entonces el tetracloruro de silicio tiene el átomo central, que es el silicio, que tiene 4 pares enlazantes con los cloros, con 4 cloros, y pares solitarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares de electrones solitarios. Eso si hiciéramos el cálculo, que no lo he hecho. Pero bueno, vosotros lo podríais hacer, que es el cálculo que hacemos en clase, que es calcular el número de electrones de valencia, el número de electrones de octeto. Los compartidos son octeto menos valencia, y los solitarios son compartidos menos valencia menos compartidos. Es decir, que lo podemos hacer también de esa manera. Claro, yo veo que esta molécula, el átomo central, le acompañan 4 elementos. El átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios. Entonces, según la teoría de repulsión de pares de la última capa de valencia, es una especie de tipo AX4 con número estérico 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre silicio, pues coincide la distribución en la geometría con ángulos de enlace de 109,5 grados. Y entonces la polaridad, al ser el cloro más electronegativo que el silicio, pues la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo de cloro. Y como los 4 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es tetraédrica, pues la resultante de estos es nula, y por lo tanto se trata de una molécula pues no polar. Vámonos a la siguiente molécula. La siguiente molécula es el dicloruro de azufre. Esta molécula también es bastante fácil, podríamos hacer el cálculo. Voy a hacer directamente el Lewis de la molécula, si no os importa. Pero en el cálculo nos saldría que el azufre tiene 2 pares de electrones solitarios, 2 pares solitarios sobre el átomo central que comparten con los cloros. Y habría un total de
1, 2, 3, 6, 7, 8 pares solitarios, pero el átomo central tendría 2 con 2 pares enlazantes. 2 pares solitarios, el átomo central con 2 pares solitarios. Entonces la molécula es AX2E2, el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares solitarios. Esa es según la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, que le correspondería pues una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes sobre el átomo central, y como posee 2 pares de electrones no enlazantes sobre el azufre, la geometría molecular es de tipo angular, con un ángulo de enlace pues menor que la de un tetraedro, que sería pues, menor que 109,5 grados, debido a la repulsión provocado por dichos pares. Según la bibliografía sería 101 grados, pero bueno, no hace falta. Yo lo he puesto bibliografía, pero en el examen no haría falta. Y luego la polaridad, ser el cloro más electronegativo que el azufre, pues la molécula presenta 2 dipolos dirigidos hacia el cloro, y como los 2 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es angular, pues la resultante de ambos no es nula y por lo tanto se trata de una molécula polar, ¿vale? Fijaros que el anterior era polar y este no polar y este era polar. Bueno, pues nada, vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 4. El ejercicio 4 es un clásico de siempre y estamos hartos de hacer este tipo de ejercicios, lo hicimos en el directo. Te dice que una pila galvánica está formada por un electrodo de níquel sumergido en una disolución acuosa de 1 molar de nitrato de azufre, de sulfato de níquel, conectado con un electrodo de zinc sumergido con una disolución acuosa de sulfato de zinc. Ambas disoluciones están además conectadas por un puente salino, y te dice que escribas las semireacciones de oxidación y reducción, que ajustes la ecuación química global y calcules la diferencia de potencial y establece con los electrodos el comienzo de la reacción. Luego te dice que contestes las cuestiones. Vamos a hacerlo todo a la vez si os parece. Se ha observado que a medida que avanza la reacción, uno de los electrodos se disuelve mientras que el otro aumenta su masa. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo. Justifique esta observación indicando cuál es el electrodo que aumenta su masa, y luego justifique que la reacción global de la pila en condiciones estándar es un proceso espontáneo. Eso ya lo sabemos. Y explica cuál es el papel del puente salino en la función de la pila galvánica. Bueno, pues esto es bastante fácil. A ver, en los exámenes de este tipo de problemas siempre hay que decir exactamente lo mismo, que estamos hartos de decirlo en clase. Tú sueltas esto. ¿Vale? Entonces, de una celda voltaica galvánica, una pila galvánica, es aquella que tiene lugar una reacción espontánea, es decir, que en ella se cumple que a presión y temperatura constantes la variación de la energía libre de Gibbs es negativa. Entonces, teniendo en cuenta la relación de la variación de la energía libre de Gibbs y el potencial de la celda, que viene dado por la expresión de que la energía libre Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la frecuencia por el potencial, por la constante de Faraday por la variación del potencial, se deduce que para esta reacción de oxidación-reducción sea espontánea es necesario que la variación del potencial sea de signo positivo. Entonces, como el valor del potencial de reducción mide la tendencia que tiene un electrodo a generar el proceso de reducción, el cátodo, es decir, a captar electrones, cuando mayor sea su valor, mayor es dicha tendencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que la pila funciona, básicamente. Y como sabemos que la pila funciona, porque pasa esto, ¿vale? Vamos a escoger el que tiene mayor tendencia a reducirse, es aquel que tiene un potencial estándar de reducción más alto. Por lo tanto, el níquel tendrá un valor de potencial más alto que el zinc, así que el níquel actúa ¿dónde? Actúa en el cátodo. Sabiendo esto, fijaros que en realidad hemos contestado el B con el A, porque el B hemos dicho, bueno, ahora lo veremos, pero hemos contestado el B2 realmente, ¿no? Es decir, la justificación del A y del B2 es prácticamente esto, porque en el A también hay que justificar que vamos a montar una pila galvánica. Y luego también otra cosa importante, la función que tiene el puente salino es cerrar el circuito eléctrico y mantener la electroneutralidad de las celdas en las disoluciones. Así que, como ya vemos quién es cuál, tenemos que el níquel más 2 en disolución acuosa pasaría a níquel sólido, y tenemos claro que esto es el cátodo, porque el que tiene más tendencia a reducirse actúa en el cátodo, que es la reacción o la semireacción de reducción. Y por lo tanto el zinc sólido que pasa a zinc más 2, ¿vale? Sería la oxidación, que por lo tanto, bueno, sería el ánodo que se da lugar a la reacción de oxidación. Bueno, pues aquí vamos a poner 2 electrones, aquí 2 electrones, sumamos todo esto. Aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción, que sería menos 0,25, y aquí yo voy a poner, en vez de hacer restas de cátodo menos ánodo, voy a hacer sumas. Aquí voy a poner el potencial de oxidación
del zinc, que le cambio de signo y entonces será más 0,75 voltios. Claro, esta variación de, perdón, 0,76. Esta variación de menos 0,25 más 0,76, la variación del potencial es más 0,51 voltios. Entonces eso sería la diferencia de potencial que establece entre los electrodos al comienzo de la reacción. Y entonces aquí ajustaríamos la reacción, 2 y 2, entonces níquel más 2 acuoso más zinc sólido dará lugar a níquel sólido más zinc más 2 acuoso. Claro, luego el ejercicio B2 me está diciendo qué electrodos, qué es lo que pasa aquí. En cuanto a la pila, bueno, pues yo aquí realmente lo que puedo hacer es podría dibujar la pila. Yo tengo aquí, en este caso, tengo un ánodo y aquí tendría un cátodo, ¿vale? Entonces tendría aquí el puente salino sumergidito así, ¿vale? Tendría aquí, tendría un metal, en este caso el ánodo sería el metal de zinc y aquí tendría una disolución de zinc más 2, ¿vale? En el otro lado tendría esto sería el ánodo y esto sería el cátodo. En el cátodo tendría un metal de níquel y aquí tendría el ion níquel, ¿vale? Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, luego el flujo de electrones siempre va, ponemos aquí el voltaje y siempre los electrones van del ánodo al cátodo, ¿vale? Y entonces lo que estaría pasando aquí es que el zinc se estaría deshaciendo porque estaría pasando el zinc sólido, zinc más 2, y el níquel más 2, ¿vale? Estaría pasando a níquel sólido. Por lo tanto, este electrodo se estaría haciendo más gordito. Eso significa que lo que estaría pasando aquí es que el electrodo, el cátodo del níquel, ¿vale? Estaría incrementando su peso. Entonces la fila está funcionando en este caso como un proceso de tipo espontáneo, que lo tenemos clarísimo, y entonces a medida que avanza la reacción, pues se disuelve el zinc sólido y el níquel va haciendo sólido. Entonces aquí lo que estaría pasando es que el cátodo es donde tendría lugar la reducción, ¿vale? Y ahí veríamos que el cátodo, el electrodo empezaría a ganar peso, porque el níquel veríamos que pasaría de disolución acuosa a níquel sólido y entonces el cátodo veríamos que incrementaría su peso. Bueno, esto lo redactaríamos, pero diríamos que los iones níquel presentes en la disolución pues haría que el zinc se disuelve, pierde masa y el níquel gana masa al depositarse en el cátodo y por lo tanto aumenta de peso. Y luego, bueno, el B2 lo hemos justificado, es un proceso obviamente espontáneo, lo hemos dicho, y hemos dicho la función del puente salino que permite el paso de los iones para mantener la neutralidad eléctrica, ¿vale? Y de hecho lo contrario acumularía cargas positivas y negativas en cada semicelda y la reacción se detendría, y entonces lo que permite el puente salino es que los aniones y cationes pues puedan y completen el circuito iónico. Por lo tanto, es muy importante el puente salino para que la pila, en este caso, pues funcione, ¿no? Tendríamos que decir, pues eso, que mantiene la electroneutralidad. Bueno, como veis, bueno, esto lo habíamos hecho en el directo. El truco es hacer todo esto que hemos hecho y poco más. Vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 5. Aquí nos han mezclado pues, química orgánica con cinética. Hay que completar reacciones químicas. 2 solo, qué fácil, y luego pues hacer un problema de cinética uno de isomería bastante sencillo y luego pues hacer un problema de cinética. Bueno, primero vamos a completar las reacciones. Aquí tenemos dos reacciones bastante sencillas. Tenemos, por ejemplo, aquí un compuesto que en este caso sería tenemos un compuesto que es 1, 2, 3. Esto sería sería 2-bromopropano, que reacciona con hidróxidos, ¿vale? Que podría ser pues, hidróxido de sodio, y va a generar producto A y producto B, ¿vale? Entonces aquí es una reacción de sustitución, ¿vale? Entonces una sustitución de tipo nucleofílica. Entonces hay un intercambio. Esto es como si realmente lo hemos hecho en clase, como si tú dices hidróxido de sodio, ¿eh? Y entonces daría bromuro de sodio, ¿no? Pero bueno, en este caso no nos lo han dado y solo nos han dicho los iones. Entonces aquí se va a formar un alcohol, CH3, CHOH, ¿vale? Y CH3, ¿vale? Más que pues, el ion bromuro que se va a liberar. Entonces aquí se va a formar el 2-propanol. ¡Hala! Ya tengo mis puntos. O propandosol, ¿vale? El siguiente, también tenemos un alcohol,
1, 2, 3, 4, 5. Concretamente el alcohol que tendríamos sería 3-pentanol. 3-pentanol. ¿Es pentanol? Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 3-pentanol. Que reacciona con un oxidante bastante potente y entonces esto se trata de una oxidación de un alcohol. Claro, la oxidación de un alcohol, habría que ver si es un alcohol primario o secundario. Está claro que es un alcohol de tipo secundario. Entonces, la oxidación de un alcohol secundario que da, pues una acetona. ¿Qué cetona tendríamos? 3-pentanol, 3-pentanona. 3-pentanona. ¿Vale? 3-pentanona o pen-3-ona. ¿Vale? Entonces, 3-pentanona pues sería CH3, CH2, carbonilo, CH2, CH3. Bueno, y como es una reacción de oxidación habría que poner agua, pero bueno, en realidad con que me pongáis la acetona sobra, 3-pentanona. Muy asequible, la verdad, muy asequible. Normalmente estamos acostumbrados a hacer más reacciones que las que hay aquí, pero bueno. Luego el siguiente ejercicio te dice, escribe la fórmula estructural de dos isómeros de la molécula 1, 2, 3, 4, 5, es decir, en este caso del pentanol, ¿vale? Que sería 1, 2, 3, sería el 3-pentanol, y bueno, ¿y qué nos dice? Dos isómeros. Bueno, aquí podemos hacer cosas muy fáciles, porque podríamos decir, tenemos el 3-pentanol y podríamos hacer dos isómeros de la molécula esa de ahí, pues podríamos, yo qué sé, tendríamos el 3-pentanol, que sería, pues, que es básicamente el que hay ahí dibujado, CH2, CHOH. Bueno, voy a dibujarlo aquí para que lo veáis con semidesarrollada. Entonces aquí tendríamos CH y aquí tendríamos el alcohol, ¿eh? Y luego CH2, CH3. Pues voy a cambiar la posición, entonces tendríamos 3-pentanol. 3-pentanol, que si yo se lo cambio de sitio, CH3, CH por ejemplo, OH, perdón, esto sería, el cuidado que le enlaces con el carbono, ¿eh? Carbono, alcohol en el 2, luego iría CH2, CH2, CH3. Fijaros que aquí, para asegurarse que son isómeros, tienen que tener los mismos átomos y los mismos carbonos y los mismos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbonos habría 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrógenos habría 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un oxígeno. Aquí sería C5, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrógenos hay 3, 4, perdón, aquí me falta 4, CH3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un oxígeno. Claro que son isómeros. Pero claro, como ya tenemos en realidad el 3-pentanol, aquí hemos montado ¿qué? El 2-pentanol. Y entonces vamos a montar otro isómero. Vamos a montar, por ejemplo, un éter, si os parece, ¿no? ¿O qué? Un éter sería... ¿Qué podríamos meter de éteres? ¿Qué os apetece de meter? Porque aquí se podrían poner varias cosas. Realmente, fijaros que lo guay de este tipo de problemas, que podrían ser muchísimo más complicados, ¿vale? Porque incluso nos podrían decir, oye, saca todos los isómeros posibles. No es el caso, ¿vale? Y entonces en realidad nos pide que hagamos lo que nosotros queramos. Es decir, que nos pongamos dos. A ver, yo en la práctica he puesto uno, ¿eh? Tendría que poner otro. Y no sé, normalmente cuando nosotros tenemos alcoholes, pues yo qué sé, pues 3-pentanol, 2-pentanol, pues esos serían dos isómeros de esa molécula, pero podríamos montar, por ejemplo, con un éter, por ejemplo, ¿no? Y un éter, ¿como cuál? Pues a ver, por ejemplo, un éter, podríamos meter CH3, CH2 o CH2, CH2, CH3. Vamos a ver si hemos acertado con el número de carbonos. Carbonos son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrógenos hay 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y un oxígeno. Vale, ya tenemos otro isómero. Esto sería, aquí tengo etil, aquí tengo propil, entonces tendría etil, propil, éter, por ejemplo. Y entonces sería un isómero, dos isómeros de posición y un isómero, en este caso, de grupo funcional. Bueno, ya os digo que podíamos haber metido otra cosa, el butilmetiléter, por ejemplo, o yo qué sé, o incluso otro compuesto. Bueno, vamos al apartado B2 y ya, con fin, acabamos este examen, que es un poquito largo. Bueno, cuando lo resuelves entero es un poco largo, y nos dicen que escribamos la cinética, una reacción del bromo, del bromopropano y el hidróxido, es de orden 1 respecto a cada uno de los reactivos. Eso significa que la velocidad es igual a la constante
de velocidad específica. Tenemos aquí el bromopropano elevado a 1 por la concentración de hidróxido elevado a 1. Bueno, y entonces te dice, escriba la ley de velocidad. Ya tenemos escrita la ley de velocidad y deduzca en qué factor aumentará la velocidad si la reacción al triplicar las concentraciones de dos reactivos. Bueno, si tú triplicas la concentración de los dos reactivos, en realidad lo que estaría pasando es que al triplicar las reacciones sería 3 por la propia concentración del bromopropano. Como está elevado a 1, pues en realidad sería 3 por 3 de los hidróxidos. Y entonces aquí en realidad el factor de 3 por 3 es un factor de 9. Eso significa que en realidad la velocidad se ha incrementado en un factor de 9. Entonces, bueno, como veis, bastante... ¡Uy, qué chorra! ¡Qué problema más sencillo! Hicimos un montón de estos en clase. Entonces, digamos que si se triplica las concentraciones de los dos reactivos, la velocidad aumenta en un factor de 9 al triplicar esas concentraciones. Luego nos dice que deduzcan las unidades de la constante velocidad. Bueno, pues aquí tenemos si el tiempo se mide en minutos. La constante es igual a la velocidad por la concentración del bromopropano. Ay, qué mal estoy escribiendo. Ya es el último ejercicio y estoy escribiendo fatal. A ver, sería la velocidad por la concentración del CHBr-CH por la concentración de hidróxido. Vale, cuidado que aquí nos dice que lo hagamos en minutos. Así que esto es mol por litro elevado a menos 1 por tiempo elevado a menos 1. En este caso, minuto elevado a menos 1. Partido por mol por litro elevado a menos 1 por mol por litro elevado a menos 1. Fijaros que esto y esto se va porque cualquier número dividido consigo mismo pues va a ser 1. Y entonces esto te queda que es minuto elevado a menos 1. Minuto elevado a menos 1 partido mol por litro elevado a menos 1. Quedará de la siguiente manera, vamos a ponerlo lineal, así que será mol elevado a menos 1 por litro elevado a menos 1 por minuto elevado a menos 1. Y eso sería mol elevado a menos 1 por litro por minuto elevado a menos 1, sería las unidades de la constante de velocidad si el tiempo en este caso se mide en minutos. Bueno, espero que os haya salido muy bien el examen, espero que hayáis tenido mucha suerte a la hora de elegir los problemas, pero como veis ha sido un problema bastante habitual de examen, bastante típico. Yo me lo esperaba mucho más complejo. Realmente pensaba que iban a salir otras cosas, pero en realidad todo lo que está aquí, prácticamente todo lo hemos trabajado en los directos, lo hemos trabajado en clase y la verdad es que era un examen más fácil que otros años y se puede sacar buena nota en este examen. Bastante equilibrado en cuanto al nivel de dificultad, ¿vale? Pero bueno, podía haber sido más difícil, pero la verdad es que ha sido bastante asequible. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil y cualquier cosa pues nos vais diciendo. Perdonar los fallos, porque claro, estamos ya muy cansados, es el segundo día de selectividad y como la vorágine de hacer tantos vídeos, pues a veces pues cometemos errores. Perdonar los errores. Pues nada chicos, lo dejamos aquí y nada, nos vemos.